A ver, les cuento esto de aquí. Esto ocurrió hace unos... ¿Cuántos años? Quizá unos 7 años era. Yo todavía era seminarista. Y pasa que estaba yo durmiendo en la parroquia. Estaba justamente el fin de semana que iba a colaborar pastoralmente en una parroquia. Y me llaman, no sé por qué, inclusive me desperté. Normalmente yo siempre tengo el teléfono silenciado. Y en ese día, no sé por qué, me desperté y me di cuenta que tenía algunas llamadas perdidas, como 10 llamadas perdidas, y eran las 2 de la mañana más o menos. Y yo dije, ¿qué? Y siguen llamando y siguen llamando. Dije, ah, está bien. Y contesté. Entonces era una chica de la parroquia y me dice, padre, sucede que le llamo a esta hora, disculpe que sea así, pero es que necesito preguntarle algo. Desde hace unas horas, una niña ha comenzado a gritar y a patalear, está sencillamente incontenible y no sabemos qué hacer. Ella es mi vecina, por favor, parece que tiene algo con el diablo, me decía así, por favor, si es que puedo ir a verles, si puedo ayudarles. Entonces le dije, por supuesto, pero yo era seminarista en ese entonces, no podía hacerme cargo yo directamente, si es que era algún caso, algo parecido. Entonces le fui a llamar al sacerdote, al párroco, ¿no? Le hice levantar, le dije, padre, pasa esto, ¿será que podemos ir? Y él dijo, ya, espérame un momento, en unos 10 minutos ya salimos, fuimos hasta allá, no estaba tan lejos, fuimos caminando. Y entonces sucede que en el camino íbamos quizá a unas 10 casas ya para llegar a la casa de esa chica y escuchamos un grito fuerte, ¿no? Pero como de un hombre, ¿no? Así, ¡ah! Pero durísimo, ¿no? Y decía, curas malditos, ¿no? Y nosotros como que, ¿qué? Y ella normalmente no podía saberlo, ¿no? O sea, que íbamos a ir, sí, pero ¿en qué momento? Pero justamente nosotros entrando, entonces ella comienza a gritar, ¿no? Pero así con una voz fuerte, ronca, tal cual como en esas películas cuando algo así, ¿no? Entonces nos gritaba curas malditos, y decía, no te dejes meter cucarachas en la cabeza. Decía ella como que se decía a sí misma, ¿no? No te dejes meter cucarachas en la cabeza, no te dejes meter cucarachas en la cabeza. Curas malditos, los voy a matar, decía. Entonces, bueno, nosotros tranquilos, por lo menos yo, no sé, el padre estaba un poquito impresionado, ¿no? Porque yo ya había tenido, sin embargo, algunas experiencias también así como estas, ¿no? Ya había venido de algún ambiente un poco, no carismático, pero un poco así de cuestiones de liberación y esto, ¿no? Entonces, sucede que ya llegamos allí, los hermanos la tenían allí, eran 4 hermanos. También eso es importante, los hermanos practicaban, no oficialmente, pero lo hacían halterofilia, ¿no? Es decir, que levantaban pesas, ¿no? Y, o sea, eran agarrados, ¿no? Robustos. Y sucede que entre ellos no podían sujetarla y ahí la tenían acá, acá. Y era una niña de 12 años, ¿no? Era una niña de 12 años. Delgada, una niña chiquita, 12 años. Y entre los hermanos y todos ahí la tenían, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primer indicio de que parecía de que sí? Porque también hay que decirlo que hay situaciones en las que es solamente una cuestión psicológica. Solamente es unos traumas que se manifiestan a veces con expresiones parecidas a veces a, a lo que se podría ver o se podría decir que es como un exorcismo o que está poseída o que tiene alguna cuestión ahí espiritual. A veces son las dos cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que primero me llamó la atención? Que no tenía remedio, estaba así, así, así. Con todo un momento se tranquilizó, yo me le acerqué, me puse a un lado. El padre me dice, tú habla con ella, ¿no? No sé, el padre como que tenía un poquito de miedo, pero bueno. Entonces, me dice, Byron, habla con ella. Entonces fui, me senté a su lado y estaba en la cama así, tenida, sujetada por sus hermanos. Me senté al lado, me agaché un poquito y le pregunté cómo se llamaba. Le dije, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Le decía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Por qué actúas así? ¿Alguien te está molestando? ¿Dónde está? ¿No? Entonces me dijo que sí, que desde hace algunos días unos niños le están persiguiendo, que desde hace algunos días hay unos dos niños que le están diciendo que quieren ser sus amigos y que le quieren invitar a un lugar. Vamos, te queremos invitar a un lugar. Le dicen así, mientras ella estaba en la escuela o mientras estaba en la casa, así, digamos, en el patio de la escuela y los veía allá al fondo. Ahí estaban dos niños. Y como que ella les miraba y sentía pena por ellos. No sabía por qué, pero tenía pena por ellos. Como que si le decía ellos a ella, les decía, ven que necesitamos a alguien, queremos jugar contigo, queremos así, ¿no? Entonces era una especie de mezcla entre temor a ellos, pero también como pena, me decía. Y le decía, pero ¿qué más te dicen? ¿Qué más? Me dice que me quieren llevar a un lugar para allí jugar conmigo, me decía así. Entonces yo le decía, no, no, ten cuidado, diles que tú no quieres saber nada, tú solamente di que tú perteneces a Jesús, que tú eres de Jesús. Y luego le pregunté, ¿y dónde está? ¿No? Y entonces como que a veces me miraba y luego como que no quería responderme, como que miraba a un lado y como que estaban así, como que estaban allí, ¿no? Entonces le decía, ¿dónde están? Y en un momento me dijo, están allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Con agua bendita se puso allí, el sacerdote, más bien él tenía un talante un poco más, decía era una cuestión psicológica, me decía, denle una pastilla o pónganle una inyección que ya se duerma, decía él, ¿no? Entonces yo más decía por si acaso, ¿no? Por si acaso vamos a hacer oración. Con todo, la dejamos tranquila y yo me fui afuera. Salí un ratito del cuarto y le dije, Santísima Virgen María, te quiero pedir un favor. Si eso tiene un talante espiritual, una dimensión diabólica, entonces yo voy a rezar el rosario. Y si al finalizar el rosario tú calmas la situación y le alejas esos espíritus para que ella esté, digamos, ya más tranquila y pueda dormir, que sea una señal. Yo normalmente no pido señales, no hago eso. Sin embargo, quise hacerlo en ese momento, ¿no? Porque veía que era una cuestión, inclusive lo sentía como algo espiritual, ¿no? Entonces, un momentito ya. Dice Claudia, no sería esquizofrenia. Yo también, evidentemente, uno piensa en eso. Quizás es una cuestión psicológica, es una cuestión allí más humana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de rezar el rosario, la chica, así, yo acabé de rezar el rosario, pero literal, literal, acabé de rezar el rosario y como que, tac, ya, estaba tranquila. Pero yo recé el rosario, ojo a esto, lo recé en silencio, afuera. Yo estaba caminando y estábamos esperando a que mm, pase un poquito la situación, ¿no? Estábamos afuera, entonces yo estaba solamente caminando y cuando acabé de rezar el rosario, entonces se tranquilizó, se puso de pie, fue a comer, tomó agua y ya estuvo, ¿no? Y bueno, dijimos ya el siguiente día vamos a regresar a ver cómo está la situación, ¿no? Em, ¿Qué fue lo que luego a mí me llegó como la certidumbre de que era realmente una cuestión espiritual? Que cuando pasaron los días, ocurrieron cosas que según dice la Iglesia Católica, inclusive el exorcismo mayor, el ritual del exorcismo mayor de la Iglesia, dice que hay tres signos con los que uno puede identificar que alguien está poseído, ¿no? El primero, veamos si me acuerdo, el primero es el hablar lenguas desconocidas, lenguas muertas normalmente, en eso sería como quizá hebreo, arameo, más o menos, ¿no? Primero. Segundo, una fuerza descomunal. Y tercero, el conocimiento de lo desconocido, ¿sí? Hablar en otras lenguas, una fuerza descomunal y el conocimiento de lo desconocido. Entonces, ¿qué sucedió? Esto sucedió en ella, ¿no? En un momento yo hablaba en latín y ella me entendía lo que yo le decía, ¿no? En otro momento, nosotros pedimos a dos comunidades religiosas que oren por la niña y entonces ella
no tenía por qué saberlo ni la familia, nadie sabía, solamente lo sabía yo, el sacerdote, otro que nos acompañó ya luego para el exorcismo, que fue el padre superior de mi comunidad, el padre Pedro, que él es el exorcista de la diócesis. Entonces, y unas hermanas religiosas que estaban en otro lugar, no en este, ¿no? Ese lugar quedaba a unos 80 kilómetros de estos lugares donde pedimos que hagan oración. Entonces cuando yo llegué, lo primerito que me dijo así como tranquila, Sonia me decía, ah, están rezando por mí, me decía así. Una comunidad allá y otros están rezando por mí allá, decía así, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo sabe? O sea, no había ninguna posibilidad de que ella sepa que dos comunidades religiosas que se encontraban justamente en esas direcciones, entonces, ¿cómo sabe esta chica, esta niña esto? Si nadie tiene por qué saberlo, a nadie se lo compartimos. Segundo, otra cosa que también sucedía, ¿no? Era que yo llevaba agua normal, agua natural, y también llevaba agua bendita. Ojo a esto, agua normal y agua bendita. Entonces sucedía que yo a veces cogía el agua normal y le tiraba, ¿no? Cuando estaba en esa situación, y cuando le lanzaba el agua natural, normal, no pasaba nada. O sea, ella estaba así como que, y nada. Pero cuando tomaba el agua bendita y el agua bendita le lanzaba, ella siempre hacía así, se movía así. Pero, ¿cómo ella puede llegar a constatar, cómo puede saber qué agua es bendita y qué agua no? Si ni siquiera nosotros podemos hacer. ¿Quién puede hacer eso? Si yo te pongo agua bendita, ¿tú cómo sabes que está bendita o que no está? Entonces yo, como, entre comillas, como malvado, como ahí malicioso, le ponía para ver qué hacía. Y entonces solamente cuando era agua bendita, entonces ella reaccionaba así. Cuando era agua natural, no pasaba nada, ¿no? ¿Qué más? Quizá una cuestión que tiene que ver con la impresión mía, ¿no? Impresión propia mía, que el día que se hizo el exorcismo, ya les voy a contar cómo fue el exorcismo, pero solamente un detalle para que sepan por qué yo realmente creía y por qué fue así, ¿no? Realmente, que estaba ella con una cuestión espiritual. Ella me miró una vez, ¿no? Y nunca había visto una mirada de odio tan fuerte, ¿no? O sea, una mirada de odio como del diablo mismo que te estaba mirando, ¿no? Entonces yo cuando la sujeté en un momento, para que el padre haga el exorcismo, ¿no? Ella así estaba así y ¡pum! Me queda mirando, pero así, ¿no? Pero así a los ojos y pero así con un odio, pero con un odio tremendo. No me dijo nada, solamente me miró, pero con un odio, era como si me hablaba con los ojos, ¿no? Y evidentemente, gracias a Dios, yo no tengo como miedo y esas cosas, por lo menos hasta ahora no ha sido así, ¿no? Entonces me miró, yo la quedé mirando, me miró un rato, solamente me sonreí y le intenté comunicar amor a través de la mirada también, ¿no? Entonces como mirarle con misericordia, ¿no? Como con compasión, ¿no? Mientras ella me miraba con un odio, pero una cosa así, y los ojos casi brotados, ¿no? Así como que, una cosa rarísima. Y me quedó mirando un rato, yo la miré así y dije, no me voy a dejar, digamos, entretener con eso, entonces le quité la mirada y ella también ya dejó de mirarme, ¿no? Entonces fue una experiencia fuerte, como si me hablaba con palabras sin pronunciar, sino a través de su mirada de odio, ¿no? Me transmitía eso, ¿no? Supuestamente, esta amiga mía, la que me llamó por teléfono, me dijo que una vez le vio a ella que estaba levitando. Eso yo no puedo constatarlo. Ella me dijo, Byron, yo le vi que mientras estaba dormida, ella se levantó, ¿no? Me dijo así. Bueno, eso yo no puedo constatar, solamente eso fue lo que ella me dijo. Y lo importantísimo aquí, para darnos cuenta de la situación, ¿no? De que realmente era una cuestión así, fue que se realizó el bautismo y el exorcismo el mismo día. La chica no era bautizada. Y después del bautismo y el exorcismo, se acabó, ¿no? Primero la bautizamos y luego le hicimos el exorcismo. Después del bautismo, ella estaba mucho más dócil. Fue un cambio, fue como una especie de fuerza espiritual, lo digo yo, así lo miro, que entonces le robusteció, ¿no? Para hacer frente a esta cosa que tenía ahí adentro y entonces ella tenía más autoridad un poquito, ¿no?
Sin embargo, esa cosa todavía estaba allí y entonces lo que hicimos fue luego el exorcismo, digo, el padre lo realizó, ¿no? ¿Cómo se hace el exorcismo? El exorcismo se realiza con un ritual, ¿no? Justamente está aquí el ritual hoy día en la mañana, estaba revisando unos libros y ahí me lo encontré, ¿no? Ah, no, está acá, en la biblioteca nuestra, ¿no? ¿Quieren ver el ritual de exorcismo? No es nada del otro mundo, ¿no? Pero no sé si es que en algún momento han visto. Si quieren, les traigo. Acabo de contarles, si ustedes me ponen aquí que les traiga el ritual para que lo vean cómo es, les puedo mostrar, ¿no? Entonces sucede que después del bautismo ya estaba mucho más dócil, entonces ahora sí, vamos a exorcizarla, porque antes era muy complicado. O sea, uno solamente hacía en el nombre del Padre. A mí me pasó una vez, ¿no? Que estábamos así, ella venía porque yo le intentaba un poco como preparar hasta que venga el exorcista, ¿no? Entonces hacía alguna oración, pero era muy complicado. Yo decía en el nombre del Padre y del Hijo y enseguida como que sacaba garras, ¿no? Y quería lanzarse donde mí como que me quería, decía, matar, ¿no? Entonces se lanzaba donde mí, así, ¡ah! Y yo le caía bien cuando estaba normal, ¿no? O sea, cuando estaba tranquila, ah, sí, aquí, acá. Pero comenzaba a hacer oración y se lanzaba, ¿no? Y los hermanos siempre la sujetaron. Una vez salió corriendo así donde mí y yo dije, ya me vino, ya me dio mi zarandeada, ¿no? Entonces solamente me quedé ahí y yo seguía, Dios se salve María, ya viene, ya viene, ya viene. Y justamente en el camino ya para lanzarse, ¿no? Un hermano la agarra, ¿no? Y ya se la llevó al piso, ¿no? Yo dije, ya me cayó, ¿no? Bueno. Ah, y ahora que menciono esto del hermano, justamente en uno de esos días que intentaba yo hablar con ella, orábamos un poquito y ahí así, ¿no? Entonces sucede que ella hizo algo que también es espectacular, inclusive para aquellos que tienen estas dudas al respecto de que si ocurre o no ocurre esas cuestiones demoníacas, ¿no? Entonces sucedió que yo estaba hablando, intentando catequizarlo un poquito para que reciba el bautismo, ¿no? Entonces, entre que estaba en ese trance, entre que estaba normal, así y acá, aquí y acá, entonces yo le dije al hermano, mira, tú vas a orar por ella, sujétala, ¿no? La tenía ahí bien sujeta, y le decía yo, tú en tu mente repite, Jesús, Jesús, te amo, o Jesús, ayúdanos, Jesús, así le dije, tú, así sencillo, una forma muy sencilla, muy sencilla. Entonces, mientras yo hablaba, él ha estado repitiendo eso en la mente solamente, y entonces en un momento él ya no aguantó y me dijo, padre, padre, me dijo así. Y yo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces me dice, padre, mire, 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 me dice, mire, mire, mire. Y yo, ¿qué miro? ¿Qué miro? Me dice, mire, mire. Le digo, ¿pero qué? Sucede que ella le tenía agarrado el brazo, ¿no? Le tenía así como agarrado el brazo, y me dice, padre, usted me dijo que yo repita en la mente, Jesús, te amo, Jesús, ayúdame. Y cada vez que yo repito en mi mente, Jesús, ella me mete las uñas, ¿no? Cada vez que repito en mi mente, Jesús, ella me mete las uñas. Entonces, bueno, ese chico no tenía por qué mentirme, ¿no? A menos que haya sido todo un teatro de toda la familia que se confabuló para engañar al padre, pero no tiene sentido para nada, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, este es otro indicio de que parecía que sí, ¿no? Pero para mí lo más fuerte, lo más contundente es que después del exorcismo y el bautismo, ella nunca más volvió a tener ninguna de esas expresiones o de esas cosas, ¿no? Entonces, me dicen que qué demonio era. Me dijo el nombre, yo ahorita no me acuerdo, era un nombre, puedo inventarme cualquiera, ¿no? Algo así como Cefiro, alguna cosa así era, ¿no? Séfora, alguna cosa así era. Porque yo le pregunté y la primera vez, ahí fue que me dijo, cuando estaba haciendo un poquito de oración, pero bueno, ya cuando vino el padre fue a lo que fue, sacó el ritual y comenzó a seguir los pasos, ¿no? A ver, me dicen que les muestre el ritual, les voy a mostrar y les muestro también los pasos que se hace para el exorcismo, ¿ya? Pero entonces esperen un momento, voy a traerlo, no me demonio, no me demonio, es que estaba leyendo aquí que dice qué demonio era, no me demoro, ¿ya? Voy a traer el, el ritual, un momentito. No se vayan, no se vayan, ahí conversen entre ustedes.
Ya está. A ver, ese es el ritual de exorcismos. Ya está un poquito ah, gastada la pasta, pero ahí está, ¿no? Y aquí está, a ver si se alcanzan a ver. Quizá no alcanzan a ver. Bueno, pero yo se los voy a leer. Dice, ritual romano de exorcismos y otras súplicas. Ritual romano de exorcismos y otras súplicas. Instaurado por mandato del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II, promulgado por la autoridad del Papa Juan Pablo II, aprobado por la Conferencia Episcopal Española y confirmado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Versión castellana de la edición típica, reimpresión 2013. Entonces aquí hay primero una presentación, está también un decreto al respecto de la utilización del ritual, que se puede utilizar tranquilamente. Aquí está la introducción general o la prenotanda, ¿no? Entonces aquí dan algunos lineamientos. Ahí está justamente eso que yo les decía, ¿no? Que para identificar que alguien está poseído hay tres indicios. El uno está la cuestión de hablar en otras lenguas, el conocimiento de lo desconocido y también esa fuerza descomunal, ¿no? Era una niña, eso también me pasó a mí, ¿no? Y yo eso sí lo puedo decir. Ella era una niña delgada, 12 años, y cargarla, o sea, era una cosa sencilla, ¿no? Pero sucede que cuando estaba en esa situación, ni los hermanos, que eran bien, pero bien así, grandes, fuertes, ¿no? No podían levantarla. Caminaban unos 4 pasos y no podían más, y se iban turnando, ¿no? Yo también tuve que cargarla una vez y era demasiado, pero demasiado pesada, ¿no? Bueno, solamente como para que sepan que esas cosas pueden pasar. Dice que por aquí hay alguien que está muy asustado o que le da miedo eso. Disculpen, disculpen. El ministerio eclesial de santificar. Listo, vamos a ir concretamente, ¿ya? Aquí está, rito del exorcismo mayor, así se llama, ¿no? Capítulo 1, rito del exorcismo mayor. Entonces se comienza primero con una disposición de quien va a hacerlo. Normalmente se recomienda que antes de un exorcismo el sacerdote eh, haya hecho un tiempo de ayuno, un tiempo de oración. Eso es importantísimo para el momento del exorcismo, ¿no? Una disposición espiritual. Entonces están los ritos iniciales, se comienza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se hace una bendición del agua, también a veces se la mezcla con sal, hay esa opción también. Y así se puede utilizar en el momento determinado, ¿no? Para cada cosita hay un momento que se utiliza la cruz, el crucifijo, el agua bendita. Entonces comienza, después de la bendición hay una súplica litánica, ¿no? Entonces se hace la invocación a todos los santos. Aquí está, ¿no? La invocación a todos los santos. Luego hay una recitación de salmos. Se puede rezar uno o varios de los salmos que se proponen al amparo del Altísimo. No temo el espanto nocturno, el Salmo 90, ¿no? Que se propone. Hay la lectura del Evangelio, normalmente del Evangelio según San Juan, el prólogo de San Juan, por el hecho de la encarnación del Verbo Eterno, la venida del Hijo de Dios para salvarnos y la aceptación del ser humano para hacerse hijo de Dios. Entonces luego está la imposición de manos, y con la imposición de manos se hace unas recitaciones de petición de súplica, de piedad por esta persona, ¿no? Luego viene el símbolo de la fe o promesas bautismales. Entonces se le pide a ella también que recite el credo si es que puede, si es que no, pues todos los que están presentes comienzan a rezarlo. Se renuncia a Satanás. Luego la oración dominical, que es el Padre Nuestro. Luego la señal de la cruz. El exorcista muestra la cruz y con ella bendice al fiel vejado, diciendo, ¿no? Y le mostrándole la cruz le dice, esa es la cruz del Señor, huid cuantos os oponéis a ella, ¿no? Huyan cuantos se oponen a ella. Por la señal de la cruz te libre del enemigo nuestro Dios. La Santa Cruz sea para ti luz y vida. Entonces ahí es cuando se pone la cruz. Luego viene la insuflación, ¿no? Y es que el sacerdote sopla sobre ella, así como
el Espíritu de Dios fuertemente impacta en nuestra vida a través del soplo, ¿no? Del neuma, ¿no? Entonces, así también esta señal de soplar se hace allí diciendo lo siguiente: con el espíritu de tu boca ahuyenta, Señor, los espíritus malignos, ordena a los que se alejen porque está cerca tu reino, ¿no? Y luego ya viene concretamente las fórmulas de exorcismo. Estas fórmulas son deprecativas, son, digamos, para exorcizar, y sin embargo no son tan fuertes, porque hay luego las siguientes que son muy fuertes, no digamos así, ¿no? O sea, son directas contra el demonio, ¿no? Entonces, deprecativas se pide, ¿no? Hay una fórmula, y ahí viene la fórmula imperativa, ¿no? Que ya es un poco más fuerte, y sin embargo, existen otras más. Yo recuerdo esto, aquí está en la página 81, o sea, más adelante hay otras más que a veces son inclusive hasta más fuertes. Por aquí dice que si es necesario pueden añadirse esas que están acá atrás, ¿no? Que les he mencionado. Página 81, aquí en el apéndice, aquí es... Sí, aquí está, ¿no? Son las fórmulas imperativas más extendidas, se llaman, ¿no? Es mucho más largas, ¿no? Para mandar de reto al demonio, ¿no? Y después de ya esas oraciones, primero deprecativas y luego imperativas, ya viene la acción de gracias, donde se ha confiado en que el Señor ha exorcizado, ha sacado de esta persona el malo, o al malo, al demonio. Rito de conclusión, y se da al final la bendición, ¿no? También hay otros textos que pueden utilizarse a la decisión del celebrante, ¿no? En el rito. Son otros salmos y otras oraciones al respecto, ¿no? Entonces este es el ritual de exorcismos, ¿no? El exorcismo mayor. Entonces esa fue mi experiencia, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Todo eso que hemos allí visto. En ese momento hay una mesita, el agua, la sal, el crucifijo, y el padre iba con toda paciencia y tranquilidad. El padre lo hace siempre muy, pero muy tranquilo, no está ahí como que gritando, como que todo valiera si es que uno lo hace con fuerza o con un poder tremendo, no, no, tranquilo, ¿no? Inclusive él es muy devoto a San José. San José es el espanto de los demonios y lo saca con toda sencillez, ¿no? Así en silencio se van huyendo, ¿no? Entonces el padre tiene mucho este carisma o esta afinidad por San José, entonces no anda haciendo tanto relajo, ¿no? Así muy tranquilito, tranquilo. Cuando le traen uno u otro paciente, digamos así, pues él está ahí que se mueve él y el padre tranquilo, rezando el rosario, o le pone la mano tranquilo aquí y acá, y ya está, ¿no? Le va ayudando, ¿no? Evidentemente, los laicos pueden acompañar, según pregunta el padre Ronnie Ingüedes. Los laicos pueden acompañar, ¿no? Evidentemente se pide que ellos también estén en un ambiente de oración, que sepan a lo que van, que no tengan temor o mucho miedo al respecto, ¿no? Entonces ellos pueden ayudar. Si es que no pueden, les da temor a alguna cosa, pues pueden quedarse en una capilla del Santísimo orando, intercediendo, ¿no? Normalmente se necesita un equipo que ayude en el ministerio de liberación y de exorcismo, ¿no? Entonces sí, y en ello pues también entran los laicos. ¿Por qué le preguntan el nombre al demonio? Porque el nombre implica el ser. Normalmente, a ver, los ángeles no tienen nombre, según nos enseña San Agustín. No tienen nombre, pero se les da un nombre por la misión que realizan. Por eso se llama Gabriel, Miguel y Rafael, por la misión que realizaron. Medicina de Dios, fuerza de Dios y quién como Dios, ¿no? Entonces, dependiendo de la misión, se les da un nombre, pero no es que sea el nombre propiamente, sino que se les da por la misión que realizan, porque los ángeles no ocupan nombre, ¿no? Entonces, si es que un demonio entra en una persona, deberá ser porque ha tenido una misión, entre comillas, es decir, que ha habido un objetivo, una meta por la que ha entrado en él.
Y normalmente se da por algún pecado, por alguna brujería, algún amarre, alguna situación. Y a veces adquieren el nombre del pecado. A veces adquieren el nombre del pecado o a veces el nombre de alguna persona que quizá hizo esa brujería o hizo ese amarre, ese pacto, ese conjuro, ¿no? Entonces se pregunta el nombre porque al saber el nombre uno tiene posesión sobre el demonio. Es interesante, ¿no? También en el lenguaje humano, si es que uno aprende a pronunciar la palabra, atención a esto, a pronunciar la palabra que desconoce, ya se siente seguro sobre la palabra y el significado. Por ejemplo, yo no sé qué significa, no sé, meridiano. ¿Qué es eso de una claridad meridiana? ¿O qué es eso de meridiano, no? Entonces, yo no la pronuncio porque me da miedo, no sé qué significa, ¿no? Digamos. Pero cuando ya conozco el término, tengo autoridad y digo, es que ya lo sé, lo puedo utilizar, lo voy a decir, meridiano, ¿no? Entonces todos como que, ay, ¿qué es eso? Ay, se ve que la persona sabe y tiene autoridad porque cuando pronuncia la palabra la entiende. Eso a nivel de lenguaje, ¿no? A nivel psicológico, por ejemplo, cuando tú tienes un trauma, digamos, te ocurrió algo de pequeño y te da dolor, temor contar eso, no lo puedes superar fácilmente. Pero cuando ya puedas pronunciar las palabras que integran ese trauma, tu historia, por ejemplo, compartirla, entonces tú vas ganando autoridad sobre esa situación y te vas haciendo fuerte delante de esta. Por eso es importante decir, inclusive también cuando se van a confesar y a veces tienen miedo de pronunciar el nombre del pecado, cuando lo dices, te estás liberando también de él, ¿no? Psicológicamente eso es así, pero espiritualmente mucho más. Lo pronuncias y sientes que me da una vergüenza, un temor, pero al decirlo lo estoy encarando. Aunque el padre diga que soy un degenerado, pero lo voy a decir y me siento liberado, es como vomitar. Entonces, a nivel también bíblico, entendemos que el saber el nombre es conocer a la persona, conocer el ser. Por ejemplo, si uno va a cualquier nombre prácticamente de la Biblia, tiene una expresión, un significado y normalmente coincide con la misión, con el ser de las personas, ¿no? Entonces, si vamos a Abraham, pues es padre de muchas naciones. Y es que él realmente vivió así. Fue Abraham y luego Abraham, porque antes era solamente papá y luego era padre de un pueblo grande, ¿no? Entonces así, si vamos a Jesús, ¿no? Es lo mismo, Dios salva. Si vamos a Yahvé, Él es, el que está, el que existe, está, el que es. Entonces, nos damos cuenta que el ser tiene que ver con el nombre. Y al conocer el nombre, conoces el ser. Y al conocer el nombre y el ser, tienes cierta autoridad, ¿no? Tienes cierta relación con esto, ¿no? Entonces, en relación a los demonios, se sabe el nombre justamente para tener poder sobre él.